¿Y cómo se desarrolla una ecuación general en la parábola? Bueno, para tener una ecuación general, lo único que se tiene que hacer es operar cada una de las expresiones que deseamos convertir a ecuación general. En este caso, desarrollamos el cuadrado de binomio y aquí podemos efectuar la multiplicación. Gracias a lo cual, obtendremos una expresión que se tendría que ordenar de esta forma. Cuando el eje focal es el eje X, tenemos esta expresión ordinaria, pero cuando el eje focal es el eje Y, tenemos esta expresión ordinaria. Entonces nos produce esta ecuación general, donde x cuadrado es el término representativo que nos indica que el eje focal es el otro, es decir, el Y. Cuando Y está al cuadrado, nos indica que el eje focal tiene que estar ubicado en la otra variable, es decir, en X. Aquí vas a poder observar un ejemplo en el cual se aplica algo de lo que hemos mencionado anteriormente. Veamos. Nos dicen encontrar la ecuación general de la parábola que tiene las siguientes características. Vértice en la posición 2, 4, foco en la posición -3, 4. Vamos a hacer un bosquejo gráfico de esta parábola. Coloquemos vértice, eje X2, eje Y4. Eje X2, eje Y4. Aquí está ubicado nuestro vértice. En 2, 4. Además, el foco está ubicado en -3, 4, es decir, -3 y 4. Aquí está ubicado nuestro foco. Vamos a ponerle la F de foco. Nosotros sabemos que el vértice tiene que cubrir al foco. Entonces la parábola va a tener esta forma. Es una parábola que está ubicada sobre una paralela en el eje X, es decir, su eje focal es X, y se apertura hacia la izquierda, entonces va a tener el valor de P negativo. Bueno, entonces vamos a calcular cuál es ese valor de P. Recordemos que entre el foco y el vértice justamente hay el valor de P. ¿Cuántas unidades tenemos aquí? 1, 2, 3, 4 y 5. El valor de P es 5. Lo expresamos por aquí. P es 5. Pero además habíamos dicho que cuando la parábola se apertura hacia la derecha, P es positivo. Pero si se apertura hacia la izquierda, P es negativa. En este caso va a estar aperturada hacia la izquierda. Le colocamos el negativo a P. Gracias a lo cual, ya podemos empezar a construir no la ecuación general, sino la ecuación ordinaria que nos va a servir de base para esta ecuación general. ¿Cuál es esa ecuación ordinaria? Cuando el eje focal es una paralela al eje X, nosotros tenemos que empezar con y cuadrado. Es decir, y menos k al cuadrado debe ser igual a 4p multiplicado por x menos h. Recuerda, a y se le resta k y a x siempre se le resta h. Esta entonces es nuestra expresión ordinaria, nuestra ecuación ordinaria, de la parábola. Vamos a reemplazar los respectivos valores de h, k y p, que ya los conocemos. H y k son las coordenadas del vértice. Entonces coloquemos y menos k. K es la segunda coordenada del vértice. Es más, le podemos escribir por aquí. H es 2, k es 4. Tendríamos entonces que restarle 4. Elevado al cuadrado es igual a 4 por p, pero p es menos 5. Menos 5 por 4 es menos 20. Multiplicado por x menos h, pero ya hemos visto que h es 2. Le restamos 2. Ya tenemos aquí la ecuación ordinaria. Pero no nos han pedido la ecuación ordinaria, sino más bien la ecuación general. Y aquí viene entonces la aplicación de las ideas que habíamos estado mencionando en la diapositiva anterior. Hay que desarrollar estas operaciones que están presentes en nuestra ecuación ordinaria para tener una ecuación general. Y empezamos. Cuadrado de un binomio. ¿Recuerdas? Cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Apliquemos. Y al cuadrado menos el doble de 4 por y es menos 8y
más el cuadrado de 4, que es 16. Esto es igual, acá podemos multiplicar por cada término. Menos 20 por x es menos 20x. Menos 20 por menos 2 es más 40. Ordenamos la expresión. Primero siempre tiene que venir el término cuadrático, en este caso y cuadrado. Luego el término x, que lo vamos a traer del segundo miembro cambiando de signo. Menos 20x viene como más 20x. Luego el término y. El término y ya lo tenemos en el primer miembro, lo copiamos, menos 8y. Y finalmente el término independiente. A 16 le vamos a restar 40 porque lo vamos a traer del otro miembro. 16 menos 40 es menos 24. Escribimos entonces menos 24 es igual a 0, porque ya nadie queda en el segundo miembro de nuestra ecuación. Esta que acabamos de escribir es nuestra ecuación general.